Profesor, buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días, Ari, Buenos días, Edwin, Alex, Carla, Camila. Buenos días, profesor. Alexander. Buenos días, profesor. Bien, buenos días, chicos, ¿ya? Bien, a ver, vamos a iniciar nuestras actividades académicas correspondientes, ¿no? Correspondientes a esta semanita, a la semana número 4. ¿Cuál es nuestro tema para esta semana? A ver, vamos a perfeccionar el Derechos audio. fundamentales. Ah, los derechos fundamentales, ¿no? A ver, para lo cual vamos a trabajar con la Constitución Política del Perú. Vamos a iniciar, vamos a trabajar con las diapositivas y vamos a ver algunos casos, ¿no? Donde se evidencia específicamente estos derechos fundamentales. ¿Por qué se llaman derechos fundamentales? A ver, vamos haciendo un análisis, alumnos de quinto, de secundaria, del siglo pre. ¿Por qué se le llama derechos fundamentales? ¿Y dónde se encuentran estos derechos fundamentales? ¿Dónde se encuentran estos derechos fundamentales, no? A ver, ¿qué nos pueden decir? A ver, Prince. En la Constitución Política, profesor. Claro, los derechos fundamentales, profesor, primero se encuentran en la Constitución Política. ¿Y por qué se le llama derechos fundamentales? Vamos a hacer bacán la clase, ¿ya? ¿Por qué se le llamará derechos fundamentales? Porque son derechos principales. Porque son derechos principales que nos pertenecen a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros, ¿correcto? Acá vamos a determinar, ¿ve? ¿Me puedes ayudar a leer, Carlita? Profesor. Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que se encuentran reconocidos y garantizados por la Constitución de 1993 en su parte dogmática. Los derechos fundamentales en nuestra Constitución están basados en los derechos como fuente de derecho internacional consuetudinario, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, gracias. Los derechos fundamentales, primero, se va a encontrar estipulado en la ley de leyes, en nuestra Constitución Política. Pero esta Constitución Política va a recopilar estos derechos fundamentales de acontecimientos que pasan a manera internacional. Específicamente, tomamos en cuenta de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ya hemos estudiado la anterior semana, el 10 de diciembre de 1948. Otro, tomamos los derechos consuetudinarios, las costumbres, las tradiciones que se han ido plasmando y se han ido convirtiendo de leyes de repente para un grupo de personas a leyes generales. Otro, hablamos de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora, ¿dónde se encuentran estipulados los principales derechos fundamentales? Acá, en la parte dogmática. Específicamente, ¿en qué artículos? Oye, en el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución Política del Perú. Ya te está diciendo. Oye, ahí se encuentran los derechos fundamentales. ¿Ya? Yo agarro el artículo número 1, tengo mi Constitución Política, los que tienen.
Artículo 1 dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Nos está hablando de la persona humana, el fin supremo, ¿no es cierto? Que tiene toda persona humana por el mero hecho de ser persona humana, ¿no? Entonces, el Estado peruano se tiene que preocupar no solamente por una persona humana, sino por todos los 33 millones de habitantes, por el mero hecho de ser personas humanas. El mero hecho de ser personas humanas ya nos reconoce derechos humanos. Ese es el artículo número 1, preciso. Los que tienen su constitución, ahí me están siguiendo, ¿no? Ahí están siguiendo específicamente. Ahora, ya vamos a ingresar al artículo 2. Pero cuando hablamos del artículo 2, ya hablamos principalmente, en el artículo 2, chicos, se van a encontrar los derechos fundamentales. Dentro del artículo 2 se van a encontrar, ojo, el artículo 2 se encuentran todos los derechos fundamentales. Y se van a encontrar subdivididos, ¿en qué? Se van a encontrar específicamente subdivididos en distintos subtítulos, ¿no? O nombres que podríamos ver, ¿no? Inciso 1, inciso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24. Dentro del 24, subincisos que tenemos A, B, C, D hasta la H. Mira, ¿ve? El artículo 2 de la Constitución Política, los que tienen, se van a dar cuenta que ahí están estipulados los derechos fundamentales. Entonces, voy a concluir haciendo mención, lo voy a dejar acá, el artículo 2. Ahí está. Lo dejo, ¿para qué? Para ya pasar a enmarcar el artículo 2, principalmente de la Constitución Política de nuestro Perú, oye, que nos habla sobre los derechos fundamentales. Y en la primera partecita del artículo 2 de la Constitución Política, nos va a hablar específicamente de esto, del derecho a la vida. ¿Es un derecho fundamental? Sí. Oye, ¿es un derecho reconocido internacionalmente? Sí. Oye, ¿es un derecho reconocido consuetudinariamente por las costumbres? Sí. No se le puede quitar la vida, por costumbre se ha ido erradicando ello, no a cualquier persona se le puede quitar la vida. Es un derecho reconocido, profe, por la OEA, la Organización de Estados Americanos, sí. Por la ONU, sí. Entonces, mírenme, esto es un derecho fundamental que se encuentra específicamente en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Ahora, ¿qué entendemos específicamente por el derecho a la vida? Ahí acá aquí viene el debate, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Qué es el derecho a la vida? A ver, ustedes, ¿qué pueden? ¿A qué hace alusión esta característica del derecho a la vida? A ver, Jean-Pierre, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, profesor. ¿Qué nos puedes decir? Ustedes, ¿quiénes tienen su constitución a la mano? Alumnos de quinto, nunca te debe faltar una constitución. Porque con la constitución... Yo sí, profe. Muy bien, felicitaciones. Miren, los que tienen miren, yo acá ya está resaltado y todo, ¿no? Dice, lo primerito que dice en el artículo 2, dice a la vida. O sea, dice, toda persona tiene derecho a la vida, coma. O sea, ya de antemano, en ese primer inciso, hablar de la vida. Y estamos, ¿no? O sea, una clase entera, inclusive en el ámbito del derecho, podemos basarnos a hablar específicamente de la vida. A ver, Jean-Pierre, ¿qué me puedes decir respecto a este derecho? Amigo Jean-Pierre, apoyen. Si ustedes construyen más rápido vamos a acabar la clase. Participen, todos. Alex, Alexandra, Alison, Arik, Camila, Edwin, Jean-Pierre, Michael, Nicolás, Prince, Rafael y Susel. Los escucho, chicos. Jean-Pierre, estamos contigo.
que es elemental, que se nos reconoce por lo que somos sujetos de derecho a través de la concepción. Ya, muy bien. El derecho a la vida es uno de los derechos que le corresponde a todas las personas. Primera idea. Ninguna persona puede ser quitada o privada específicamente, se podría decir, de su vida, ¿no? No puede venir otra persona y quitarte la vida así por así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un derecho. Es más, el derecho a la vida, y acá nos dice, es el primer y más elemental de los derechos fundamentales, porque a partir de este derecho, el que tengamos vida, van a surgir los demás derechos. En cambio, si una persona no tiene vida, obviamente sus derechos se van a extinguir. Entonces, lo que se quiere acá es específicamente que se determine la vida de este ser humano. Y mi pregunta, los alumnos de quinto, Carla y los demás, ¿desde cuándo se puede hablar de vida en el ser humano? ¿Desde cuándo se Desde el habla momento de en que Concepción. desde la concepción? Algunos pensaban antes, se creía que la vida era desde el nacimiento. Luego se hace una indagación, no, la vida no es desde el nacimiento, la vida es desde la concepción, ¿no es cierto? Entonces, el derecho a la vida, vuelvo a repetir, es el más elemental de los derechos fundamentales. Sin él, sin el derecho a la vida, los demás derechos carecen de significado, ¿no? Porque no se le podría atribuir más derechos a una persona que no se encuentre viva. Entonces, ahí está la esencia, ¿ve? Ahora, a lo largo de la historia, se reconoce el derecho a la vida, pues, ¿no? Se reconoce este derecho a la vida, ¿no? En la época esclavista, el derecho a la vida era solamente para las personas que eran dueños de los esclavos. Los demás eran animales parlantes. Si tú querías, agarrabas a un esclavo, le cortabas el cuello y no pasaba nada. Entonces te das cuenta, hemos ido perfeccionando este derecho a la vida. Hoy en la actualidad, ¿no? El que tú le quites la vida a una persona y seas indicado como el culpable, automáticamente te vas a la cárcel. ¿Te das cuenta? Entonces tengan en cuenta, jovencitos, y todos nosotros, que el derecho a la vida es el derecho fundamental, es el derecho vital de todos nosotros. Ahora, como ustedes me han dicho, profesor, ¿desde dónde se considera un sujeto de derecho? O sea, ¿desde cuándo esta persona tiene vida? No tiene vida desde el nacimiento, tiene vida desde la concepción, desde la unión de un óvulo con un espermatozoide que se va a formar el huevo o cigoto, específicamente hasta las 2 semanas. Y acá viene el debate, ¿no? Entonces, profesor, alumnos de quinto, alumnos del siglo pre, mi pregunta sería, chicos, ¿y la pastilla del día siguiente? La pastilla del día siguiente, entonces, ¿le estaría quitando la vida a esa... entonces, ¿sería una pastilla abortiva? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? La pastilla del día siguiente. Porque se dice que la vida se inicia a partir de la concepción, a partir del, del periodo germinal o del famoso huevo cigoto. Este huevo cigoto se forma hasta las 2 semanas. Hasta las 2 semanas ya se ha formado el huevo cigoto. ¿Qué es el huevo cigoto? La unión de un espermatozoide con un óvulo. A partir de ahí las células se van a empezar a desarrollar. Entonces, entiéndanme que según esta perspectiva legal, la pastilla del día siguiente no es una pastilla abortiva, sino es una pastilla, como su mismo nombre es, de emergencia. Lo que va a evitar específicamente es a que los espermatozoides logren su cometido, lleguen, se puede decir, lleguen específicamente al óvulo. Y como estamos hablando de células especializadas, el óvulo y el espermatozoide, y no se ha dado la concepción, no se puede hablar de un aborto. Entonces ahí hablamos, por ahí viene el debate de parte de la iglesia, que sí, cómo se puede usar,
Es más, yo les digo, ¿no? Y por eso digo, acá es debate, ¿ah? Cívica es debate y quiero sus puntos de vista. No sé, alguien puede decir, no, profe, ¿qué estás hablando? Estás mal, profe. Me decían, ¿no? A ver, uy, se me fue de la mente. Entonces, ya, bueno, retomando. Entonces, tomando en consideración estos aspectos, la pastilla al día siguiente tendría esta perspectiva, jovencitos. Allá. Y es más, ahorita está en el ámbito del foro del Tribunal Constitucional, si es que esta pastilla debe estar dentro del kit de emergencia, ¿no? De todas las mujeres, porque se sabe que nuestro país es un país machista, y como país machista, hay muchas mujeres en los pueblos jóvenes que sufren de violencia sexual, de abuso sexual, llegan hasta el feminicidio. Y por eso es que se les quiere dar la pastilla del día siguiente. Pero ahí hay personas que están opuestas a ella, ¿no? A eso. Pero si te das cuenta, hoy en día yo les cuento, la pastilla del día siguiente se comercializa en las instituciones privadas, ¿no? Vas a una botica, señora, dame una pastilla del día, te van a vender. Pero oye, en vez de que esté pagando una mujer que ha sufrido de repente violencia sexual, lo idóneo sería de que el Estado le entregue su kit de emergencia, ¿no? A eso es lo que hoy en día se encuentra en debate. No sé si es que hay alguna idea. Estamos acabando la primera parte, el derecho a la vida. Falta mucho, vamos a leer bastante, ¿eh? El día de hoy es lecturas un montón. Ustedes van a tener que analizar. Vamos, voy a avanzar. Ustedes ya conocen. Hablamos. Ahora, dentro del Código Civil peruano, nos habla en uno de sus libros, nos habla de los sujetos de derecho. Nos dice que existen 4 sujetos de derecho. Y obviamente estos sujetos de derecho van a tener vida, pues. El primer sujeto de derecho es el sujeto de derecho del concebido, la vida intrauterina. A partir de ahí ya se le puede reconocer, oye, derechos. El objetivo para que se le reconozcan los derechos es a que esta persona nazca viva. Si nace vivo, todos los derechos serán a su favor, excluyéndoles específicamente los deberes, ¿no? Porque esta persona es un neonato, es un recién nacido. Luego tenemos el segundo sujeto de derecho que ustedes ya conocen, les he explicado el anterior año. Tenemos la persona humana o la persona natural. ¿Desde dónde se inicia? Desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Nosotros conocemos. Dentro de esto, ¿qué va a aparecer dentro de esta persona natural? Va a aparecer la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de goce? Es la capacidad de gozar de tus derechos humanos desde el nacimiento hasta los 18 años. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Es cuando ya ejerces tus derechos desde los 18 años, obviamente hasta que mueras, ¿no? Entonces, hablamos de 2 capacidades. Cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, cuando tú ya eres un ciudadano. Qué interesante, profe. Listo, seguimos. Un número 1 concebido, número 2 la persona. Luego hablamos de otro. Hablamos de las sujeto de derecho de las personas jurídicas y el sujeto de derecho de las personas jurídicas, pero no inscritas específicamente en los registros correspondientes, ¿no? Para que seas una persona jurídica, necesitas la inscripción en el registro, en la famosa SUNAR, ¿no? Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Ahí vas a registrar, se podría decir, la empresa, ¿no? A la que quieres crear o conformar. Y obviamente ahí dejas de ser, no, obviamente, no, perdón, no es que dejas de ser, sino que ya perteneces al rubro de las personas jurídicas, ¿no? Que van a tener una razón social, van a tener un nombre, van a tener una dirección, ¿no? Las distintas empresas que nosotros podemos ver en el ámbito, ¿no? De Tarma o de acá de repente Huancayo. Ejemplo, la empresa Canario, me imagino que ustedes conocen la empresa Canario, o ya más conocido, la empresa Cemento Andino. ¿Qué vendría a ser? La empresa Cemento Andino Sociedad Anónima, ¿qué vendría a ser, jóvenes? Hablen. Les he dicho que hoy día vamos a participar todos.
¿Qué vendría a ser, jovencitos? ¿Qué vendría a ser la empresa Cemento Andino? ¿Qué vendría a ser? Hablen, chicos. Alex, ¿qué vendría a ser? Activen sus cámaras, ¿ya? ¿Qué vendría a ser la empresa Cemento Andino? Señorita Camila, ¿qué vendría a ser? Un jurídico. Una persona jurídica. ¿Está bien? ¿Otra empresa? ¿Otra persona jurídica? Carla. Electrocentro. Electrocentro. Ahí está. Persona jurídica, ya sea del ámbito público o del ámbito privado. Entonces, chicos, estamos viendo que los sujetos de derecho son las personas jurídicas, la persona concebida y la persona humana. Y obviamente todos tienen, se podría decir, vida, ¿no? Todos tienen vida. ¿Cómo surge su vida de la persona jurídica? Con el momento de su inscripción. Se tiene que inscribir en los registros correspondientes. Pero así como existen personas jurídicas, también existen organizaciones de personas no inscritas. Las distintas asociaciones, comités, pero que no logran su inscripción en los registros públicos, ¿no? A eso hablamos de los sujetos de derecho. A ver, vamos a hablar en esta partecita del aborto. ¿Ustedes qué me dicen del aborto? Está inmerso dentro del derecho a la vida. Vamos con su cel. ¿Qué piensas del aborto? Preciso. Que está mal. Está mal. ¿En qué sentido? Si una... Yo estoy en contra y a favor del aborto, profesor, porque en sí hay violaciones y a niñas, y ahí creo que es muy malo para ellas. No están ni en la edad para ser madres. Pero también estoy en contra, ya que hay mujeres que ya también tienen relaciones sexuales así de la nada, quieren estar con cualquier chico y quieren abortar. Y se la pasan así y siento que eso está mal, ¿no? Primero hay que pensar. Listo, Ah, gracias. también, profesor, una pregunta. ¿Por qué en Argentina, hasta donde sé, está aprobado el aborto? O sea, yo leí varios artículos donde dicen que sí está aprobado y que van varias mujeres de otros países allá a abortar ya que es legal. Van al hospital, así como van el día y van ¿sabes qué? Quiero realizarme un aborto. O sea, ingresan así y listo, ya se aplican el aborto. Cosa que en nuestro país no es así. Caleta, ¿no? Pucha, me imagino que ustedes habrán leído ¿qué dice? Retraso menstrual. Ahí está. En Lima, en Huancayo, me imagino que en Tarma también alguna vez habrán leído ahí. Atraso menstrual. Pucha, ¿qué es eso, no? Ya, pues ahí es donde ilegalmente se está realizando los abortos. Entonces, miren, ¿por qué hablamos del aborto? Mi pregunta sería para Camila, ¿qué relación hay entre el aborto y la vida, no? ¿Por qué hablamos del aborto? Por eso. El aborto quita la vida a un ser humano, no lo deja vivir. Claro. Carla. Bueno, el aborto, sí, como dice mi compañera Camila, me quita la vida y no sería lo correcto porque estaría quitando un derecho a un ser vivo. Claro, está quitando uno de sus derechos fundamentales, ¿no? Hoy en día existen grupos feministas muy radicales, ¿no? Que piden que se legalice de repente el aborto. Pero yo escuchaba por otra parte, ¿no? ¿Por qué pensar específica? ¿Por qué quitarle la vida a ese nuevo ser, ¿no? ¿Por qué antes de repente de ejecutar de repente las relaciones coitales pensar por ahí, ¿no? No después. Y ya viene un debate, es amplio hablar de esto, ¿no? ¿Por qué les hablo de esto? Porque acabe. ¿Ustedes han escuchado sobre el aborto terapéutico en el Perú? Y ya les muestro la segunda diapositiva. Nos dice lo siguiente, ¿no? El aborto terapéutico es legal en el Perú, pero el único aborto permitido es el aborto terapéutico. En el Perú desde 1924 y la guía para su aplicación fue aprobada a partir del año 2014. O sea, a partir de 2014 sí se permite
un aborto en el Perú, que es el aborto terapéutico. Y yo les pregunto, ¿qué será el aborto terapéutico? A ver, ¿quién me quiere apoyar? No sé, les he pedido que activen las cámaras. No lo hacen en un grupo grande sus compañeros. Nicolás, a ver contigo. Vamos, amigo. ¿Qué entendemos por el aborto terapéutico? Ahí está la diapositiva. Cuando, o sea, el feto, el bebé, pone en riesgo la vida de la madre y tiene que ser, pues, abortado. O cuando, sí, eso. Claro, sí, efectivamente. Eso es el aborto terapéutico, ¿no? Cuando la vida o salud de la madre, sea el aspecto físico, mental o social, de la mujer está en riesgo, ¿no? El aspecto físico, como dice, le puede ocasionar la muerte, ¿no? Mental, de repente hay alguna alteración. Entonces, tengan en cuenta que este aborto es un derecho, o sea, sí está legislado en nuestro ámbito legal. Las personas, el personal médico tiene la obligación de informar sobre este procedimiento, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Sobre este procedimiento. El aborto terapéutico se puede aplicar dice, en todas las clínicas y hospitales a nivel nacional, según resolución ministerial del año 2014, ¿no? ¿Cómo se solicita? La paciente puede pedir la intervención con su médico. Su petición será evaluada sobre una junta de médicos, ¿no? Se reúnen, ¿sabes qué? Esta señora, por su derecho, está pidiendo el aborto terapéutico. Consenso, sí, sí cumple con los lineamientos, se le realiza el aborto terapéutico. Entonces, no, o sea, otro tipo de aborto no está permitido en nuestra legislación, ¿no? Entonces, algunas personas van a estar a favor, algunas personas van a estar en contra del aborto, ya son distintas posturas religiosas, sociales, culturales, familiares que vamos a determinar. Pero sí en nuestro Estado peruano se autoriza un único aborto que está relacionado a lo que es el derecho a la vida. ¿Ya? Listo. Otro de los ítems muy relacionados a nuestro tema es específicamente sobre la pena de muerte. Y los que tienen su artículo nos vamos a remitir específicamente al artículo 140 de la Constitución Política que nos habla, ¿no? ¿La pena de muerte se puede aplicar en el Perú? ¿Qué dirían? Si en el examen les digan, ¿se puede aplicar la pena de muerte en el Perú? Jean-Pierre, ¿qué me puedes decir Sí, al con respecto? traición a la patria. Sí, claro, profesor, específicamente porque existe delitos de traición a la patria. Otro, en caso de guerra o en caso de terrorismo. Y conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte, ¿no? Pero tú sabes que el Perú, la anterior semana hemos hablado que ha firmado el convenio o el Pacto de San José de Costa Rica, donde uno de esos nos evita aplicar la pena de muerte. Pero la Constitución Política sí nos dice en el artículo 140 que se puede aplicar la pena de muerte. Entonces, ahí ves, ahí viene específicamente nuestro debate. ¿Qué ocurre con este artículo? Se dice, muchos juristas nos dicen, es un artículo muerto, no se aplica. ¿Y por qué? Ponme un ejemplo. Ya, pues te pongo un ejemplo, el caso de Abimael Guzmán, máximo representante de Sendero Luminoso. ¿Se aplicó? No se aplicó, pues. No se aplicó el caso de terrorismo. Hoy en día han sido detenidos muchas personas por terrorismo. ¿Se está aplicando la pena de muerte? No. ¿Por qué? Porque en nuestro Perú se suscribe específicamente sobre este caso de lo que es, estamos suscritos específicamente a convenios internacionales, ¿ya? Para hacerles mención frente a ello. A ver, vamos a debatir de manera inmediata, rapidito. Vamos a esta partecita. Me ayudan a leer, ¿ya? Vamos en orden. Analicen, ¿ah? Iniciamos Carla, Susel, Camilo, Alex, Jean-Pierre y Nicolás culmina.
cada uno un párrafo. Los escucho. Puntos clave para entender la polémica propuesta de pena de muerte para violadores. La alarmante situación de la delincuencia sexual ha llevado a que se reinicie el debate sobre esta polémica. ¿Llegó el momento de su aplicación? Sigue. Nuevamente en el Perú se abre un debate, la pena de muerte. Los indignantes casos de violaciones sexuales a menores han desempolvado esta propuesta que pide acabar con la vida de los sentenciados por abuso sexual. Siguiente alumno. Los congresistas fueron los primeros, profesor, ya, ahora sí. Los congresistas fueron los primeros en mostrar su posición. A diferencia de otras iniciativas, esta ha logrado divisiones, incluso dentro de las propias bancadas. Por ejemplo, en Fuerza Popular, legisladores es como Úrsula Letona y Carla Schaffer han mostrado su respaldo a la pena capital. Ella se ha encontrado con el contundente rechazo de Miguel Torres. Sigue. Hasta acá. Letona ha anunciado que enviará en breve un proyecto de ley sobre el tema al legislativo. En el lado oficialista la cuestión es similar. El domingo, la legisladora Janet Sánchez pidió airadamente salir del Pacto de San José para poder aplicar la medida mortal. Alberto de Belaunde, colega de bancada, señaló que no apoya la medida y califica de irresponsable al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, por opinar a favor de la pena de muerte para los responsables de este delito. Gracias. Siguiente. En el Ejecutivo tampoco hay acuerdo. Ni bien el Ministerio de Justicia, Enrique Mendoza, fue claro en mostrar su apoyo a esta drástica condena. El propio presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que salir a calmar las aguas. En el Perú la Constitución no lo permite, recordó. Sigue. Sigue. Baje, pero sí. No se ha quedado. Ajá. A ver. Ya, entonces hasta ahí tenemos un análisis específicamente de nuestra... A ver, ahora. Ya ahora sí. ¿Qué impide al Perú tomar esta medida? Como recordó PPK este lunes, en el Perú actualmente no es posible sancionar a los violadores con la pena de muerte, debido a que en 1978 el Estado ratificó el Pacto de San José, un tratado internacional que impide a los países extender esta condena para delitos que no tuvieran ya contemplados con anterioridad en su territorio. Cuando el Perú Gracias. firmó... Hasta ahí nomás. Gracias. Siguiente. Es Alex, Jean-Pierre y Nicolás. Alex, le toca. Cuando es imposible alejarse de este pacto No, si el Estado peruano decidiera. Desde acá, Jean-Pierre. ¿Dónde está? Profesor, le dijiste Alex. Perdón, Alex, perdón. Alexito. Cuando el Perú firmó el tratado, la Constitución contemplaba la pena de muerte para los delitos de traición a la patria en caso de guerra exterior, homicidio calificado y otros supuestos. La Constitución de 1979 solo mantuvo la pena de muerte por traición a la patria. ¿Sigo, profesor? Sí. Es imposible alejarse de este pacto si el Estado peruano decidiera extender la pena de muerte para evitar incumplir obligaciones internacionales. Tendría primero que denunciar la Convención Americana. La aplicación de la medida no sería inmediata. El país tendría que esperar un año para hacer efectiva la sanción. Siguiente. Para el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, tomar dicha posición conllevaría a una alineación entre el Ejecutivo y el Congreso,
faltaría que el Perú denuncie el tratado y si aparte finalmente se podrá dar. Es también una cuestión de voluntad política que evaluaría el Congreso con el Poder Ejecutivo. Debería darse una consonancia entre ambos, resaltó. ¿Cómo se realizaría un eventual proceso de salida? El Congreso tendría que efectuar una reforma constitucional. Para lograrlo, requeriría un mínimo de 87 votos en 2 legislaturas. Posteriormente tomaría un año más denunciar el Pacto de San José, es decir, hacerla efectiva. En el caso que no existan contratiempos como observaciones del Ejecutivo, tomaría cerca de 2 años. Listo. Sigues. ¿Qué países aceptan la pena de muerte en su constitución? En 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas por diversos delitos en 23 países. Según informa Amnistía Internacional, la cifra en 2015 fue de 1.634 en 25 países del mundo. La mayoría de las ejecuciones ocurrió en China, Irán, Arabia Saudí, Irak, Pakistán. En este orden. En Estados Unidos se concretaron 20 ejecuciones durante el último año. En el caso de violación sexual, en diferentes casos, los agresores son condenados a perder la vida en Bangladesh, China, Corea del Norte, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guyana, Kuwait, Irak, Irán, India, Indonesia, Pakistán, Palestina, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán, Uganda y Vietnam. Según Amnistía Internacional, en 14 países se utiliza el ahorcamiento como método de ejecución. En 7 el fusilamiento y en 4 la inyección letal. Ya. Seguimos contigo, Nicolás, esa última partecita. ¿Qué efecto tendría salirse del tratado? El país estaría fuera casi por completo del sistema interamericano de derechos humanos, aunque la Comisión IDHD podría seguir conociendo pedidos individuales sobre el Estado peruano. Los casos no podrían ser judicializados ante la Corte IDH. Los peruanos ya no podríamos ir a este tribunal internacional si el Estado vulnera nuestros derechos humanos, lo que generará desprotección. Nos volveríamos parias internacionales, perderíamos un sistema de protección de derechos humanos de la cual forma parte de toda Latinoamérica, señala el constitucionalista Aníbal Quiroga. Hasta ahí nomás. Bien. Entonces, miren, ¿ve? Creo que con esto está quedando claro de nuestra posición, lo que tendría que ocurrir. Si nosotros hacemos un análisis, sí o sí tendríamos que, el Congreso tendría que aprobar específicamente con 87 votos en 2 legislaturas. O sea, una primera aprobación, 87 votos, y otra nuevamente con 87 votos. ¿No es cierto? Ahí sería la propuesta. Ahora, sería irnos radicalmente o salirnos del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Ahora, como les hago mención, la pena de muerte se puede aplicar solamente en el caso de traición a la patria, pero yo les digo, es una ley muerta, pues, porque no se aplica. Es más, después de esto salieron muchos constitucionalistas. ¿Y qué aplicamos, no, los violadores? Porque hay personas que generan violaciones a los menores. ¿Qué hacemos? Pretenden aplicar la famosa castración química, ¿no? Yo he escuchado, inclusive en el ámbito del derecho están evaluando, ¿no? Si se puede ejecutar a eso, caso de inyecciones para que su líbido de ese violador sexual se termine, ¿no? Como se dice. Pero venían otros analistas y decían, no, ¿cómo vas a aplicar estos medicamentos? Seguro el violador va a venir, ¿no es cierto? Va a estar condicionado. No, es más tedioso. Es muy amplio hablar de esto de la pena de muerte, jovencitos. Algunos decían, ¿no? Un violador cuando ya genera un acto de violación hacia uno menor, lo va a volver a hacer. O sea, te das cuenta, es amplia esta circunstancia de la pena de muerte. Bien, entonces estamos quedando, yo les diría en una pregunta de examen de admisión, si se aplica la pena de muerte en nuestro país, la respuesta ¿qué sería?
constitucionalmente sí está permitido, ¿no? Sí está permitido. Constitucionalmente sí está permitido, chicos. Entonces, tengamos en consideración estos criterios para trabajar, ¿ya? Listo. Ahora, ¿por qué no se puede aplicar? Porque estamos suscritos al Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Listo. Ahí tenemos entonces uno de los ítems que nos habla cuáles son los impedimentos legales, ¿no? Nuestra Constitución de 1993 lo impide. No sé si es que hay alguna pregunta para seguir avanzando. Carla, Susel, Prince, Rafael, Camila, Jean-Pierre. ¿Avanzamos? Ya, seguimos. Siguiente, vamos a hablar el segundo derecho fundamental, ¿no? Ahí al ladito dice la integridad, ¿no? La vida, la integridad. La persona humana tiene derecho a no ser privado de ningún aspecto de su propio ser, ya sea en sus órganos o miembros constitutivos, el hígado, los riñones o los dedos, en sus funciones físicas y psicológicas, la capacidad de las personas para caminar o para pensar, o en su desarrollo personal, es decir, a progresar como un ser humano a lo largo de su vida. La Constitución prohíbe la violencia, la tortura y el tráfico de órganos, ¿no? Ustedes habrán escuchado, ¿no? En un momento hoy hay personas que están robando órganos, ¿no? Si nosotros nos vamos a la época del terrorismo, las torturas y las violencias se daban a diestra y siniestra, ¿no? Yo me acuerdo, me contaban casos, ¿no? En el río Guayaga, agarraban a una persona, la amarraban y le metían en un costal y lo sogaban, lo sacaban, lo sogaban, lo sacaban. Torturas de lesa humanidad, jovencitos. Por eso, cuando hablamos el derecho a la integridad, estamos hablando a la integridad física, no solamente a la integridad física, sino a la integridad psicológica. No solamente a la integridad psicológica, sino a la integridad moral. Entonces, cuando hablamos de la integridad, hablamos de toda nuestra estructura. Tenemos el derecho a que nosotros decidamos específicamente de manera consciente si queremos de repente donar nuestros órganos. Por eso acá les pongo esta imagen. Yo quiero donar mis órganos. Es algo voluntario que a partir del año 2014 se ha ejecutado. Pero antes, de hecho, no. Cuando hablamos del derecho a la integridad, ¿qué entendemos? Nuestra integridad psicológica, nuestra integridad física. Imagínate que una persona sea expuesta a múltiples situaciones de violencia sexual de repente. Ahí justamente hablamos del derecho a la integridad. Ahora, en las últimas legislaciones nos habla, y vamos a leer este artículo. Miren, ¿qué entendemos por el derecho a la integridad? Y acá vamos a hacer un análisis más amplio, se podría decir, de esto, de lo que queremos integrar sobre el segundo derecho fundamental, que es el derecho a la integridad. Les voy a compartir, ¿ya? A ver. Me ayudan de igual manera, ¿ya? Hacemos un análisis luego ustedes. 1, 2, 3. Hasta ahí nomás. Ya. Me ayudan. Carlita, iniciamos contigo. ¿Qué comprende el derecho a la integridad personal, física, moral y psíquica? Entonces, ahí, cuando hablamos de la integridad, no solo hablamos de la integridad física, ejemplo, física, te roban tus órganos, ¿no? Sino hablamos de la integridad psíquica y la integridad moral, ¿ya? Es amplio. A ver. Desde acá, Carlita. El derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política vigente. En puridad se trata de un artículo indesligablemente vinculado con la dignidad de la persona y con los derechos de la vida, a la salud, a la seguridad personal y al libre desarrollo y bienestar.
El reconocimiento de su importancia es tal que obligó al legislador constituyente no solo a establecer su protección a través de lo que dispuesto en el referido precepto, sino también adicionalmente a ratificarlo tutivamente a través de lo dispuesto en el apartado del numeral 23, artículo 2 de la Constitución, el cual textualmente señala que toda persona tiene derecho a la libertad, a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por él mismo a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidades. Gracias, ahí nomás. Entonces, es como decirte, ¿no? Imagínate que, a ver, un caso de violación de los derechos a la integridad, alguien te detiene, un policía te detiene y te empieza a golpear. O sea, qué sé yo, te mete a un cilindro para que, oye, ¿dónde están tus cómplices? Pero si yo solamente estaba pasando, ahí está, están violando el derecho a la integridad, no solamente física, sino psicológica, inclusive moral. ¿Me ayudan? A ver, ahora un caballero, Prince nos va a ayudar, se acaba de integrar al grupo. La integridad física. Prince. ¿El primer párrafo nomás, profesor, o hasta dónde? Todo lo que es integridad física. A ver. La integridad física presupone el derecho a conservar la estructura orgánica del ser humano y, por ende, a preservar la forma, disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en general, la salud del cuerpo. La afectación de la integridad física se produce cuando se generan incapacidades, deformaciones, mutilaciones, perturbaciones o alteraciones funcionales, enfermedades corpóreas, etc. En ese orden de ideas, el apartado, bueno, ese no. El apartado H del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución prohíbe toda forma de violencia física. Te escucho. La inmunidad corporal está sujeta como regla general al principio de irrenunciabilidad, vale decir que la Constitución no avala ni permite las limitaciones físicas voluntarias, salvo casos excepcionales. En ese sentido, la persona tiene la responsabilidad de mantener incólume su integridad y, por consiguiente, de no atentar contra su propia estructura corporal. Los actos de disposición del cuerpo solo son admisibles cuando surge una existencia ante un estado de necesidad, una razón médica o motivos de humanitarismo, pérdida de un miembro u órgano para salvar el resto de la estructura corpórea, una gangrena o la donación de un órgano para preservar una vida ajena. ¿Sigo, profe? Ya, hasta ahí nomás. Entonces, hemos visto que la integridad física en esta primera parte está inmerso en aspectos, ¿no? Ejemplo, ¿qué pasaría si un médico, un ejemplo, ¿no? Un médico, tú vas por la clásica, ¿no? Vas por una operación de, qué sé yo, del estómago y te amputan una pierna. Ahí está, pues. Están violando tu derecho a la integridad. Ahora, puede ocurrir, el médico te puede decir, ¿no? Oye, pero te tenía que cortar la pierna para poderte salvar porque te estabas gangrenando, ¿no? Ahí, en ese caso, sí se puede realizar, nos dice bien claro la legislación, las amputaciones, ¿no? Todo sea en beneficio de la persona, ¿no? Ninguna persona puede, de ejemplo, ¿no? Imagínate, antes, en la época del terrorista, chicos, se daba la violación al derecho a tu integridad.
ejemplo, los mutilaban, ¿no? Les cortaban un brazo, les cortaban, qué sé yo, los dedos, y eso está totalmente prohibido. Vamos con la integridad moral. A ver, rapidito, me ayuda. Susel, ¿me ayudas rapidito, por favor? La integridad moral. El derecho a la integridad moral defiende los fundamentos del obrar de una persona en el plano de la existencia y coexistencia social. Dichos fundamentos manifiestan el conjunto de obligaciones elementales y primarias que el ser humano se fija por mandato de su propia conciencia y los condicionamientos que ella recibe a través de la educación y cultura de su entorno. Néstor Pedro Sáez, Elemento de Derecho Constitucional, tomo 2, Buenos Aires, Astrea, 2003, página 331, expone que el referido derecho asegura el respeto al desarrollo de la vida personal de conformidad en el cuadro de valores que derivan de la libertad de conciencia. En efecto, la integridad moral se liga inescindiblemente al tributo de desarrollar la personalidad y el proyecto de vida en comunidad conforme a la convicción personal, religión, política, cultural, etc. ¿Sigo? ¿O ya? Hasta ahí nomás. Ya. No, acabemos para explicarles. A ver, yo quiero saber, ¿qué entienden por esto? Acabemos. Ya falta poquito. ¿Sigo leyendo, profesor, o ya no? Sí, acabemos solo la moral. Ya. En efecto, la integridad moral se liga... No, sí, debe aclararse que la integridad moral no implica la idea de algo extraño o superior a la persona para reconocer su existencia y defender su intangibilidad, ya que se funda en el libre albedrío. Empero, es obvio que estos fundamentos, en caso del obrar, no deben colisionar en el orden público. En ese orden de ideas, el apartado H del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución prohíbe toda forma de violencia moral contra una persona. A ver, ¿quién me explica de qué trata eso sobre la integridad moral? Si la integridad física me han dicho, no, mi integridad física está referida a todos mis órganos, ¿no? Nadie me puede quitar de repente un dedo, una uña, ¿no es cierto? Nadie puede atentar, ¿no? Salvo caso de repente que me dé una gangrena, en ese caso sí existirá, ¿no? Pues el médico te dirá, te hemos tenido que amputar una pierna porque se estaba gangrenando. Es una situación. Ahora, en la integridad moral, ¿a qué hace alusión? ¿Quién me explica? ¿Qué entienden por la integridad moral? A ver, yo les explico. Nosotros, cuando hablamos de la moral, es la reflexión que hacemos sobre lo bueno o lo malo. Ahora, el hacer lo bueno y lo malo, obramos respectivamente a las normas de conducta, que ya se encuentran en nuestra sociedad y de acuerdo a las normas de conducta en nuestra cultura. O sea, cuando hablamos de la integridad moral, nosotros actuamos de manera libre. Eso es nuestra integridad moral, sin que otra persona nos pueda coercionar, nos pueda obligar a hacer algo, ¿no? Nadie te puede decir, oye, ¿sabes qué? Haz esto. Entonces, si alguien te obliga a hacer algo, estaría atentando específicamente con la integridad moral. Un ejemplo más sofisticado, ¿no? Chicos, nosotros sabemos, a ver, acá está penado el tener relaciones sexuales con un menor de edad. ¿Es penado, sí o no? Sí, profe, obviamente, pero profe, es más que obvio, pero profe, ¿qué estás hablando? Ya, pero yo te digo, si yo me voy ustedes sabían que en las comunidades nativas, a los 14, 13 años, los mismos padres ya ofrecen a sus hijas y tienen, es más, tienen sus hijos a muy temprana edad. Ahora, de manera voluntaria, por consenso de toda su familia en las comunidades nativas, ya es una costumbre que ellos practican. Pero vuelvo a repetir, son costumbres de esa comunidad, más no de nosotros. Porque, ahora, ¿cómo sería algo negativo? Cuando una persona va a esa zona
y de repente con engaños, sabiendo cómo es su práctica de costumbres de esa sociedad, invaden, ¿no? Y violan las costumbres de esa región. O sea, para ti sí sería sancionado, porque tú sabes a las normas que tú te estás acogiendo, pero para ellos, por sus costumbres, están asedados. Por eso nos dice, cuando hablamos de la integridad moral, depende de la cultura que cada uno de nosotros pertenece. Ejemplo, ¿no? Integridad moral. Sabemos que acá se determina la famosa monogamia, un varón y una mujer, pues. Pero ¿qué pasaría si hay un varón con dos mujeres? Ah, infiel. Ah, infidelidad. Pucha, pero nos vamos a Medio Oriente, no es dos mujeres, pues, son 7 mujeres. Entonces, no hay integridad moral, no estamos vulnerando. Una mujer que imagínate, ¿no? En Arabia Saudita, 7 mujeres y un varón. Y las 7 viven ahí con el varón, ¿no? Tú le dices, señora, ¿usted se siente mal porque su esposo está con 6 mujeres más? La señora te dirá, no, nada. ¿Moralmente se siente mal, señora? No. Nosotros convivimos ahí con mi esposo, vivimos felices, las 7 esposas estamos alegres. Es más, nos gusta compartir a nuestro esposo. Pero eso que ocurre acá, pucha, no, pues, profe, ¿qué está pasando? Yo y él, ¿no? Los dositos. La monogamia, profe. Ah, ahí está. Pues, entonces a eso hace referencia la integridad moral. La integridad psíquica, lo voy a leer solo el primer apartado, nos dice, el derecho a la integridad psíquica se expresa a la preservación de las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Emocionales, por consiguiente, asegura el respeto del componente psicológico y discursivo de la persona, tales como su forma de ser, su personalidad, su carácter, así como su temperamento, su lucidez, para conocer y enjuiciar el mundo interior y exterior del ser humano. O sea, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de expresarte. Yo me expreso, acá hablaríamos de la libre expresión, ¿no? De tus emociones. Yo creo que ese presidente es un corrupto. Sí, puedo opinar sobre un presidente. ¿Por qué? Porque es mi derecho a expresar mi opinión pública, ¿no? Porque es un personaje público. En ese sentido nos habla, ¿no? El derecho a tu utilización de procedimientos médicos como el llamado suero de la verdad. Ah, esto, ¿ve? Hay un suero que te pueden poner para que tú diluyas o hables específicamente, ¿no? Sobre la verdad, que supone la aplicación de soluciones líquidas para explorar sin expresión de voluntad o campo. Ah, ya, esto no te pueden aplicar esto, ¿no? Porque estarían atentando contra tu integridad psíquica, ¿no? Habrán escuchado, ¿no? Que existe en este suero de la verdad. Asimismo se encuentran propósitos denominados lavados de cerebro, la hipnosis realizada por vías convulsivas y no avaladas por libre albedrío, ¿no? Ah, están intentando contra tu integridad psíquica, ¿no? En jurisprudencia recurren los actos de afectación psíquica en el ámbito educativo como consecuencia de ciertas medidas correctivas a los educandos, ¿no? Ofensas verbales, prohibiciones, ingresos, salidas a los recintos escolares, ¿no? La clásica, ¿no? Imagínate que un profesor le diga a su estudiante, oye, eres un burro. Oye, profe, ¿qué pasa? Usted está vulnerando mi integridad psíquica. Integridad moral, ya hemos dicho, específicamente, tu conciencia de decidir libremente sobre tus actos, ¿no? Tomando en cuenta las normas. Y integridad física, hablamos específicamente sobre la parte de tus cuerpos, ¿no? La libre disposición de tu cuerpo, ¿no? Sin que te puedan cercionar alguna parte de tus extremidades de repente. ¿Se dan cuenta? Es amplio específicamente este ámbito de los derechos fundamentales. Pareciera que es un artículo sencillo, es un artículo sencillo, pero va más allá de lo evidente, como se dice, ¿no? ¿Y por qué específicamente? Acá ya viene otro derecho fundamental, ¿no? Que es el derecho a la libertad, ¿no? Ustedes hoy en la actualidad se sabe que en nuestro Perú hay una alta demanda de riñones, ¿no? Muchas personas requieren riñones, pero no pueden darse estos riñones, ¿no? Tengo un familiar que diario hace su famoso diálisis, me imagino que lo han escuchado. Tiene que ir cada 2 días a que le cambien, me dice, la sangre. Ese es el famoso diálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque sus riñones
no cumplen esa función de purificar específicamente. Ahora, cuando hablamos ya de la donación de órganos, ya es de manera voluntaria, pues eso ya va a estar determinado, ¿no? Y no va a atentar con nuestro derecho a la integridad física, moral o psíquica, ¿no? ¿Por qué? Porque tú de manera voluntaria me estás expresando, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Todos estos órganos que ustedes visualizan se pueden dar, ¿no? Y pueden salvar a más de 8 personas que requieran de un trasplante. Pero eso ya es la conciencia de cada uno de nosotros que va a tener. Seguimos. Les escucho. ¿Qué significa el derecho a la legítima defensa? Un ejemplito, así común y silvestre. Un ejemplito. ¿Qué es la legítima defensa, Jean-Pierre? Amigo. Luego, Prince. ¿Alguna vez han escuchado? Camila, derecho a la legítima defensa. Susel, Carla. Cuando te quiere atacar y te defiendes. Claro, es legítima defensa. ¿Sabías Cuando también que pone en riesgo tu La integridad. agresión de la mujer, profesor. cuando está en riesgo nuestra vida, correcto? ¿Te escucho? También yo escuché que varios abogados hablaban de eso cuando un señor o su esposo agredía a las mujeres y ponía en riesgo la vida de la mujer. Yo escuchaba que eso decían, derecho a la legítima defensa. Sí, muy bien. Carla. Se refiere a que cuando tu integridad o cuando alguien te quiere atacar o algo así, entonces tú te defiendes. Claro, muy bien lo que acaba de decir Carla. El derecho a la legítima defensa es el derecho que tienen las víctimas. Ejemplo, nosotros estamos siendo víctimas de un robo, de una agresión injustificada, que ponga en riesgo su integridad corporal o su vida, o las de un tercero, a la utilización de la fuerza, a que con ello pueda poner en riesgo la integridad corporal o la vida del agresor. O sea, puedes llegar inclusive hasta matarlo. La clásica, ¿no? Imagínate, estás caminando ahí con tu mamá y miras, viene un delincuente y a tu mamá le arrancha la cartera con una pistola. Le quiere, inclusive, tiene intenciones de matar o acuchillarla, ¿no? Y tú sales en su legítima defensa de tu mamá. Ahí está, pues. Y por X motivos lo matas. Lo que ha ocurrido, ¿no? Ocurre, ¿no? En caso de Lima, un empresario está en su camioneta, y bajan 4 personas armadas a robarle su dinero. No sabían que el señor contaba con su arma autorizada, obviamente, o su arma de reglamento, y el señor se defiende disparándoles, ¿no? Legítima defensa. Para que la legítima defensa pueda ser invocada como derecho, se debe presentar 3 condiciones. Que el que ejerza no haya iniciado o provocado el acto de agresión, o sea, que tú no hayas provocado, sino que el agresor haya provocado. El uso del medio idóneo para repeler la agresión y el uso racional de la fuerza para repeler la agresión. Esto es un poco tedioso. No sé si han escuchado. ¿Sabes qué dice? Ejemplo, ¿no? Me están robando. Viene una persona y viene con su cuchillo a robarme. Ejemplo, viene con su cuchillo, ya. Y justo, ¿qué dice? Dice la legislación, ¿no? Debe de haber igual condición de armas. O sea, tú no puedes sacar un arma y le disparas. ¡Pah! Porque ahí no sería legítima defensa. Eso es lo que viene en controversia. Si no, ¿qué ocurriría? ¿Qué tendrías que tener? También tendrías que tener, ¿qué cosa? ¿Tú qué? ¿Un cuchillo? Tu cuchillo y empezar a pelearte. Vamos a pelear. Sí, seguro el delincuente te va a decir, sí, vamos a pelear. No es cierto. Es amplio este ámbito de la legítima defensa. Muchas leyes ahorita quieren contrarrestar esto y no es posible, ¿no? Que siempre al agresor tenga mayores beneficios, ¿no? ¿Ya? Entiendan entonces en este caso. Mira lo que nos dice en este cuadrito, que les voy a presentar. Causas de justificación del daño. O sea, ¿en qué casos tú puedes ejercer el derecho a la legítima defensa? Cuando ocurre una agresión ilegítima, ¿no? O sea, cuando otra persona atenta contra tu vida, ocurre una agresión ilegítima, tú puedes aplicar la legítima
defensa. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler, ¿no? Necesidad racional, o sea, tienes que ser consciente de qué manera le estás atacando. Racional, para emplear o impedir la repeler, ¿no? O sea, tienes que ser consciente cómo te está atacando, ¿no? Si viene sin arma y te hace asustar, tú no puedes agarrar una H, pero es lógico, ¿no? Falta de provocación del que hace la defensa. Falta de provocación del que hace la defensa. Estado de necesidad, peligro inminente. Cuando hay un peligro inminente, puedes usar tu legítima defensa. Que ya no exista otro medio práctico y menos perjudicial para impedirlo. Pucha, ya no hay alternativa. ¿Qué hago? Aplico esta cosa. Que el daño causado no sea mayor del que se trate de evitar. Wow. Hay veces en esta ley, jovencito, es muy amplio. No sé si ustedes han podido visualizar o les ha sucedido de repente hablar de la legítima defensa. Es muy complejo, jóvenes, ¿ya? Entonces ya conocemos qué es la legítima defensa. Vamos, derecho a la identidad. ¿Qué es derecho a la identidad? Con una palabrita, es el derecho que nos permite, ¿qué cosa? Que las demás personas nos reconozcan. reconozcan, ¿no? Nos conozcan, pucha. Ahí está mi amigo Prince Alanya, Susel Villasana, Carla Canchán, Rafael Verástegui, ¿no? Nada que Carlita, nada que mi amigo el Topollillo, no es cierto. Acá no hay esas acepciones, no podemos hacer mención. Su nombre, eso es. A mí me llamas Richard Canto, ahí está, ¿no? Desde el ámbito legal, ¿no? Obviamente la confianza ya, pues cuando hay amistad. Eso es. La dimensión más importante de este derecho es el nombre, ¿no? Toda persona tiene derecho a un nombre. No especifica cuántos nombres. Cada quien tiene que tener específicamente, ya sea un nombre o dos, lo que quiera. O sea, no determina la cantidad de nombres, ¿no? No nos dice, pero sí nos dice que tenemos que tener un nombre. Ejemplo, en mi caso tengo 2 nombres, ¿no? La legislación no lo dice. Toda persona tiene derecho al nombre, es el signo lingüístico con el que se identifica a una persona y se individualiza. El nombre se encuentra conformado por el prenombre y el apellido, ¿no? Y acá también nos dice, ¿no? Tiene que ir, no nos especifica, legalmente nos dice qué apellido debe de ir primero, pero por costumbre, ¿te acuerdas que hemos hablado del famoso consuetudinario? Por costumbre, ponemos el primer apellido del padre, que va en primer orden, y luego el apellido de la madre, ¿no? El prenombre distingue a las personas de los demás miembros de la familia. El apellido distingue a las familias en la sociedad, ¿no? Ya, ahí está yendo el joven, la señorita Villasana. Muy bien, ¿no? Ahí está, fue la familia Villasana. El seudónimo es el nombre artístico que sustituye el nombre, ¿no? El homónimo es aquella que comparte el nombre con otro, ya sea de forma total, ¿no? El seudónimo, ¿no? Hemos escuchado el seudónimo, el famoso Richard Swing, ¿no? Ahí está el personaje Richard Swing. Otro seudónimo que han escuchado. Hablen. Otro. Seudónimos. El Loco Vargas. El Loco Vargas, ¿no? Ahí está. Y el homónimo son las personas que van a tener, que comparten el mismo nombre con otra persona, ¿no? De forma total o parcial, ¿no? De repente puede existir una persona que se llama Richard Canto, también igual que yo, pero tiene Richard Canto, qué sé yo, Vargas, ¿no? Pero tiene mi primer apellido y mi segundo, ¿no? Puede haber una persona que tenga mis mismos apellidos y mis mismos nombres, a eso se habla de los homónimos. Algo muy relacionado a esto, jovencitos, está el actual caso. ¿Ustedes lo conocen a Ricardo Morán? ¿Han escuchado su caso de Ricardo Morán? ¿Han escuchado el caso de Ricardo Morán estos últimos tiempos? Es el caso, miren, así de chiquito lo vamos a leer, ¿ya? Miren, acá les planteo esto, ¿no? Mira, ve, legalidad versus derecho a la identidad. El caso de los hijos de la familia Morán Vargas, el más conocido, Ricardo Morán, ¿no? Ustedes lo conocen, al de Yo Soy. Dice,
se ha conculcado el derecho a la identidad de los hijos de la familia Morán, de la familia Morán Vargas, mediante la interpretación y aplicación mecánica e irracional de la ley propia del Estado legal de derecho ya superado, pues nos encontramos en un Estado constitucional, incluso convencional de derecho, en el que priman los derechos fundamentales. El derecho a la identidad es un derecho fundamental y humano. Situación que podrá ser corregida mediante un proceso constitucional de amparo que el padre debe de iniciar. Pucha, Ricardo Morán tiene que iniciar. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a leer rapidito los hechos. Con la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, ustedes saben, las técnicas de reproducción asistida, ejemplo, ¿no? Te implantan específicamente los espermatozoides, los óvulos a otro vientre de alquiler. En los Estados Unidos de América, el productor y conductor de televisión Ricardo Morán Vargas logró ser padre de una pareja de niños. Fecundó con sus gametos y óvulos de una donante anónima. Y la gestación se llevó a cabo mediante el vientre subrogado o el vientre de alquiler. Formó una familia monoparental, o sea, Ricardo Morán con sus 2 hijos, porque alquiló ese vientre, ¿no? Sin intención de que los niños tengan legalmente una madre, sin voluntad de que los ovodantes o gestantes subrogantes sean legalmente la madre de los niños o cumpla ese rol, del cual es viable y regulado en el mencionado país. La semana pasada Morán manifestó públicamente que sus 2 hijos menores de edad se encuentran viviendo en nuestro país como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, ya que RENIEC observó su petición de inscripción porque carece de apellido materno, por lo que el padre no puede omitir revelar el nombre de la madre de acuerdo a la legislación peruana, ¿no? El padre no puede omitir revelar el nombre de acuerdo al marco legal nacional. Lamentablemente en el Perú no contamos con una ley regulada de las famosas, la técnica de reproducción asistida, ¿no? La filiación e identidad de los seres nacidos con aplicación de ellas y la inscripción de estos, por lo que el problema que enfrenta la familia Morán Vargas queda regulado con normatividad antigua y desfasada, ¿no? O sea, con esto quiero acabar. Hoy en la actualidad no existe una ley que regule específicamente la técnica de reproducción asistida, ¿no? Pero Ricardo Morán, ¿qué dice? Un momentito. Yo no puedo develar quién es el nombre de la madre. Pues. Eso está prohibido, ¿no? En otros ámbitos internacionales, pero sí es un derecho que yo necesito que se reconozca la identidad de mis hijos. Bien, con eso estamos culminando. Vámonos a las preguntitas. Tenemos 5 minutos. ¿Me ayudan, por favor? Tenemos las 10 preguntas. Ayúdenme. Estamos en la número 1. Estamos en la número 1. Os ayudo. Ya les dejo ahí los links para que ustedes lo puedan leer, si quieren leerlo con mayor tiempo, ¿no? Que nos puede... Les comparto, ¿ya? Vamos, mándenme sus respuestas, tomando en consideración lo que hemos trabajado. Derechos fundamentales 1. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre los derechos fundamentales. Derecho fundamental, derecho a la integridad, derecho a la legítima defensa, derecho a la identidad, la igualdad ante la ley, hemos hablado específicamente, ¿no? Listo. La número 1, los escucho rapidito. 1. La D. Claro, muy bien. Los derechos que garantizan la existencia y la libertad del ser humano se denominan los derechos fundamentales. Correcto. Felicitaciones a los que están mandando sus respuestas. 2. La Constitución de 1993 reconoce la existencia de la vida humana ¿desde dónde? Correcto. La 2, correcto. Desde la concepción, correcto. La D, que facilito.
El único aborto permitido por ley es la 3, Terapéutico. correcto, el aborto terapéutico. 4, es aquella persona que comparte el nombre con otra, ya sea en forma total o parcial. 4, los famosos homónimos, ¿no? Los homónimos, aquellos que tienen casi tus mismos nombres y tus mismos apellidos, ¿no? Total o parcial. 5, consiste en que todas las personas pueden postular a empleos que el mercado laboral ofrece, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos. ¿Qué derecho es eso? La D. La igualdad de La A. ¿Cuál sería? El la derecho a la igualdad de oportunidades, ¿ya? La respuesta sería la A. ¿Está bien? No hemos trabajado, pero más es obvio, ¿no? Todas las personas tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos la oportunidad de postular a un empleo. 6. Consiste en que todas las personas pueden ser atendidas por un servicio en tanto se cumpla con los requisitos establecidos. Igualdad de trato. ¿Acceso? Claro, bacán, es la igualdad de trato. 7. Consiste en que todas las personas que se encuentran en la misma situación deben ser tratadas de la misma manera. Derecho a la integridad. Consiste en que todas las personas que se encuentren en la misma situación deben ser tratadas de la misma manera. Profesor, es igualdad de trato. Igualdad de trato, ¿no? Sí. Consiste en que Y todas la las personas... 6 era igualdad de acceso, es lo que dice en el libro, lo que yo leí. Ya. Esto es igualdad de trato. Y la 6, Igualdad de acceso. en que todas las personas pueden ser atendidas por un servicio, entonces se cumple con requisitos. Ya, igualdad de acceso. Correcto, esta corrección. Muy bien, Susel. La 8. Es el derecho a no ser privado de ningún aspecto de nuestro propio ser, ya sea en sus órganos constitutivos o en sus funciones físicas o psicológicas. Eso sí, más que obvio, ¿no? Es el derecho a no ser privado de ningún aspecto de nuestro propio ser. ¿Qué es eso? Ya sea de nuestros órganos constitutivos o de sus funciones físicas, psicológicas o inclusive morales. Morales, ¿se acuerdan? la D. ¿Cuál es? Integridad. Claro, el derecho a la integridad física, psicológica y moral. Chévere. En el examen, ¿qué te va a venir? Te va a venir el derecho a la identidad, derecho a la integridad, derecho a la defensa propia, el derecho a la vida. Son lo que hemos trabajado más. El derecho a reconocer y a que otros nos reconozcan. Derecho a la La E. La identidad. Ah, chévere. Derecho a la identidad. Con respecto a la pena de muerte. La D. Sí. Claro. De Es aplicable el delito de traición de la patria en caso de guerra del exterior. Qué facilito. Quedó claro los primeros principales derechos fundamentales. Lo que te he hecho mención son los que van a venir en la evaluación, con casitos, ¿no? Casitos relacionados a estos. No te olvides realizar un organizador de conocimientos, que sería tu tarea de la semana. Cada semana es un organizador en el curso de cívica. Chao. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego. luego.